Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Centro Alero, los podcasts semanales en que uno se habla de fútbol, el que toca hoy y el otro de Marvel y sí. Y acá estamos, sábado, ya bueno, domingo a la madrugada. Vamos a salir después el domingo a las 8 y ya ahí estabilizamos, porque volvemos a salir el lunes con el de superhéroes, miércoles superhéroes, viernes fútbol, domingo fútbol y así ya. De una vez por todas ordenamos, que nos desordenamos estas últimas semanas. Pero bueno, acá estamos en esta edición del podcast futbolero para charlar un poquito de lo que se viene con el Mundial de Clubes. No, falta todavía para el inicio del mismo. Pero me parece bastante interesante ya empezar a palpitarlo, ¿no? Dentro de esta idea nueva de la FIFA, el Mundial de Clubes, eh, recuerden que se instauró después de la Intercontinental que era el ganador de la Champions contra el ganador de la Libertadores. Bueno, la FIFA en un momento abrió un poquito más el camino e invitó a los demás países campeones a sumarse al Mundial, lo que derivó en cambios de nombres en las definiciones y demás, pero la verdad es que desde la instauración del Mundial de Clubes eso ha cambiado, eso no ha cambiado casi los campeones, han sido en su mayoría europeos, que ya en cierta forma también habían tenido cierto dominio en la Intercontinental, aunque no tanto. Los argentinos habían llevado, por ejemplo, varias intercontinentales. Pero la verdad que la integración del Mundial de Clubes y cierta distancia económica ya por esa época empezó a cambiar, ¿no? Justo cuando se implementó, los clubes europeos empezaron a tomar más distancia a nivel económico, a los clubes sudamericanos les empezó a costar mucho más y, bueno, incluso han habido finales en las que los clubes sudamericanos no han arribado a la definición en sí. El Mundial de Clubes viejo sigue estando, eso se sigue disputando, se disputó hace poco en Qatar, que de hecho es como que se da una copa por cada partido, se llama ahí sí Copa Intercontinental. Esto del Mundial de Clubes es una vez cada 4 años. Eso es lo que tiene de distinto, ¿no? Es justamente un Mundial de Clubes. Con el sistema de clasificación, con el mérito y demás, con los campeones. Y me parece que es una idea bastante interesante. Creo que obviamente, como hemos hablado acá, este tema de cargar el calendario nunca es bueno. Me parece que es una competencia bastante interesante porque no es todos los años. Eso por lo menos le da otro valor a la copa porque la vuelve más, en cierto punto, inalcanzable. Porque hay una distancia importante entre una copa y la otra. Porque tiene un sistema de grupos. Los grupos son bastante interesantes. Y bueno, a disputarse en Estados Unidos. Vamos a ver cómo le sale a la FIFA, ¿no? Esta organización es un poquito una prueba piloto de lo que va a ser mundial el año que viene. Es cierto que se va a desarrollar también en México y Canadá, pero el centro va a ser Estados Unidos y va a ser un poquito una prueba, porque Estados Unidos no ha estado a la altura de la última Copa América, por ejemplo. Y eso es algo a tener en cuenta, no ha estado a la altura en la calidad de los estadios, en la disposición de algunos partidos, en las cuestiones de seguridad, sobre todo en la final, y demás, no ha estado a la altura de Estados Unidos. Entonces, es una cuestión para tener en cuenta de ver cómo responde ante esta competencia que, bueno, tiene una magnitud distinta. Son ya 32 equipos, son muchos más partidos, los equipos mueven gente, también mueven probablemente más gente que... Habrá que ver cuál es el impacto porque esta es la primera vez, de alguna manera, que se disputa algo que dura lo que dura, como un mundial de fútbol, y que en este caso alberga clubes. Probablemente haya más gente de clubes que de selecciones. Habrá que ver, dura casi un mes. Habrá que ver también el valor que le da cada uno, porque muchas veces los europeos pueden no darle valor y quizás los latinos un poco más. Habrá que ver, pero me parece que es una idea interesante. Hay que ver cómo lo llevan a cabo. Me parece que sobre todo es interesante ver cómo logran que esto funcione, cómo logra que esto pueda seguir siendo interesante para cuando sea el siguiente. Habrá que ver, va a ser interesante para ver cómo están parados los equipos ante los europeos, porque hace rato que no se miden. Sobre todo, bueno, en nuestro caso en el fútbol argentino, Boca y River, cómo están parados Boca y River ante los clubes europeos. En el caso de Boca se enfrenta en fase de grupos a Bayern Múnich y a Benfica, en el caso de River se enfrenta al Inter de Milán. Y bueno,
va a ser un torneo que vamos a estar cubriendo de cerca acá en Twitch y en todos lados. Y me parece que va a ser algo distinto en un año en el que no hay una competencia fuerte como el año pasado. Tuvimos Eurocopa, Copa América y Juegos Olímpicos. En este caso tenemos esta previa, el lugar que debería estar ocupando una Copa Confederaciones, ¿no? Claro bueno, todavía ya la Copa Confederaciones, después de la última de Rusia, dejó de existir. Una pérdida realmente... A mí me gustaba la Copa Confederaciones. Bueno, en ese huequito que quedó, la FIFA ha decidido poner un Mundial de Clubes y vamos a ver qué tal resulta. Sobre todo, como les digo, a nivel de organización de Estados Unidos, a nivel de organización de la FIFA, es la primera vez. Vamos a ver qué tal, pero bueno, así como Blatter cuando agarró la FIFA lo pensó como un negocio, Infantino lo ha explotado mucho más, ha hecho bueno, esto, que ese negocio de la FIFA crezca mucho más, agarró una FIFA en un momento bastante turbulento, ha tenido buenas y malas, ya vamos a hablar en un podcast específicamente de la gestión de Gianni Infantino, pero es cierto que a nivel económico creo que ha dado bastante rédito. Podemos cuestionarle cosas incluso de cómo alcanzó o cómo se dieron las cuestiones económicas, pero hay una cuestión innegable que la plata, todo lo que fue llegando, ha sido algo redituable. Y esto va a hacer crecer bastante más las arcas de la FIFA. Vamos a ver cómo sigue, pero creo que Infantino está en una posición de poder bastante importante y esto muy probablemente lo ayude a que eso crezca. Así que bueno, nada, quizás no sea algo bueno desde el afuera, pero puertas para adentro capaz que termine siendo algo interesante. Así que bueno, una vez que termine, vamos a hacer un podcast específicamente de eso, de cómo le fue a nivel económico, a nivel social y demás, y bueno, cuáles serían o cuáles fueron, si hay algo puntual, las resoluciones que se han hecho, los análisis que se podrían hacer de eso. Les agradezco por haber estado al otro lado. Nos estaremos viendo a la noche con el podcast futbolero. Hasta tanto, que estén bien. Les mando un abrazo grande. Chau, chau.